Hola cronistas, bienvenidos a un nuevo capítulo donde hoy nos adentramos a las instalaciones del Museo de la Ciudad. Pero este no era el Museo de la Ciudad desde un inicio. Aquí fue el primer hospital que tuvo Quito, el Hospital San Juan de Dios. Durante más de 4 siglos, este edificio fue el lugar al que acudían los cuteños cuando la enfermedad no daba tregua. Pero cronistas, espérense aquí un momento, porque sin saberlo y nosotros recién enterándonos igual, antes ya había un hospital que se había formado. Para eso preguntamos a Ishkal, quien es mediador educativo del Museo de la Ciudad, quien nos contó la historia y nos dejó a nosotros sorprendidos de todo lo que no sabíamos. Existe la orden real de que toda villa o ciudad que sea fundada por los conquistadores posea un hospital de sangre. El caso de Quito no fue la excepción y se funda un primer hospital en el año de 1534. Era un hospital de sangre, lo que hoy entendemos como un hospital de campaña. Este se llamó Hospital Real de Nuestra Señora de la Antigua y se encontraba ubicado en las calles actuales García Moreno y Chile, donde es la Inmaculada Concepción. Del hospital tenemos registros hasta el año de 1949, año en el que aparentemente el hospital fenece. Pasan casi 30 años y para 1565 se funda un segundo hospital, que es justamente este de aquí, que pese a haberse conocido para el final de sus días como el San Juan de Dios, el nombre original del mismo fue Hospital de la Santa Misericordia y la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo del Real Patrocinio, mismo que abre sus puertas para el 9 de marzo de 1565. En sus orígenes se llamó Hospital Real de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, un nombre largo que hablaba de su misión, atender a los más necesitados y a quienes se encontraban sin ayuda. Quito en ese entonces no contaba con ningún sistema de salud. Enfermarse significaba depender de la caridad o de remedios tradicionales. Desde el comienzo, su objetivo fue claro: atender a quienes no tenían recursos. Aquí llegaban indígenas, personas pobres, viajeros, incluso soldados que defendían la colonia, según lo estipulado por la corona española. En sus primeros 2 siglos, entre 1565 y 1705, el hospital estuvo a cargo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia. Luego, entre 1706 y 1830, la administración pasó a manos de los hermanos betlemitas, que además de atender enfermos, buscaban combinar prácticas médicas europeas con saberes indígenas. Cronistas, dato curioso, en este hospital trabajaron figuras muchísimo más adelantadas a su tiempo. Por ejemplo, Luis Chusig, un indígena ecuatoriano que cambió su nombre a Eugenio Espejo para poder estudiar medicina y que entendió la importancia de microorganismos en las enfermedades mucho antes que muchos científicos europeizados. También Pedro Leiva, investigador que reveló que la corteza de cinchona, planta nativa de los Andes, tenía propiedades para curar la malaria, un aporte fundamental para la medicina colonial. En el caso estructural, el hospital originalmente no sería el emplazamiento que tenemos, sino que serían 2 casas largueras, una ubicada hacia la calle García Moreno y otra hacia la calle Rocafuerte, que le pertenecían a Pedro de Ruanes, quien vende sus propiedades para la creación de este hospital. Posteriormente se hacen modificaciones en el siglo XVIII, por ejemplo, a partir del año de 1705, cuando llega la comunidad de los betlemitas, se construye todo el primer claustro, el claustro norte, donde se encuentra la fuente de piedra. Posteriormente, para el siglo XIX, sí, se construye la siguiente parte, que es donde estamos, el claustro sur. El hospital atendió miles de casos, a veces con prácticas que hoy parecen extrañas, como cirugía sin anestesia o el uso intensivo de sangrías y hierbas.
Durante largos periodos se estima que el hospital pudo recibir hasta más de 50 atenciones al día, una cifra notable para los estándares del siglo XVI y XVII, cuando en ese tiempo la infraestructura y las medicinas eran extremadamente limitadas. Otro dato histórico impresionante es que durante la gripe española de 1918 a 1920, uno de los momentos más duros para la salud en Quito, el San Juan fue uno de los principales centros de atención. Lo que se pensó que sería una epidemia de 2 meses se extendió por más de un año, forzando al personal a adaptarse y aprender sobre la marcha. Acompáñanos a conocer el campanario mientras te cuento uno de los datos más curiosos e interesantes de este lugar, y es que las monjas, los sacerdotes, los hermanos religiosos y los médicos dormían aquí. No había turnos como los conocemos ahora. Aquí la atención tenía que ser permanente. Y además de eso, tenían que estar dispuestos a estar preparados para cualquier emergencia que ocurra en la mañana, o sea, que dormían en las mismas instalaciones de este lugar. Con el tiempo, la ciudad creció y la medicina evolucionó. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, comenzaron a surgir hospitales más modernos, con mejores condiciones. El San Juan de Dios, con sus siglos de historia, empezó a quedar pequeño para las necesidades de la capital. Después de 409 años de servicio continuo, el hospital cerró sus puertas. Sin embargo, el edificio no desapareció. Tras más de 2 décadas de abandono, en 1998 lo reinstauraron y lo reinauguraron como el Museo de la Ciudad, un lugar dedicado a contar la historia de Quito desde sus raíces culturales hasta sociales. Para el público joven puede que esta solo sea una parada más en el centro de Quito, pero conocer lo que fue el San Juan de Dios permite ver cómo Quito ha enfrentado epidemias, migraciones, cambios culturales y avances científicos por más de 4 siglos. Hoy, además de exhibir la historia del hospital, el museo forma parte de un centro cultural que incluye una biblioteca con más de 70.000 obras sobre historia, antropología, urbanismo y más, muchas de las cuales ayudan a entender cómo funcionó la medicina en épocas pasadas. El Hospital San Juan de Dios ya no cumple su función original, pero sigue siendo un testigo clave de la historia de Quito, un lugar donde se entrelazan salud, ciencia, cultura y memoria colectiva. Hoy, donde antes hubo camas, silencio y urgencia, hay salas de exposición y visitantes que recorren el edificio con calma. El antiguo Hospital San Juan de Dios ya no recibe enfermos, pero sigue contando algo esencial sobre Quito, que esta ciudad se construyó enfrentando la enfermedad, la escasez y la desigualdad mucho antes de tener hospitales modernos. Caminar hoy por este espacio es entender que la historia de la ciudad no solo está en sus plazas o iglesias, sino también en los lugares donde se luchó por sobrevivir. El hospital dejó de curar cuerpos, pero tiene una función aún muy importante: recordarnos de dónde viene Quito y enseñarnos cómo poco a poco aprendió a cuidarse. Porque antes de ser un museo, este edificio fue la línea de emergencia de toda una ciudad. Y esa historia todavía sigue importando. Bueno, cronistas, hemos llegado al final de nuestra expedición conociendo el antiguo Hospital San Juan de Dios. Si tú te quedaste igual, así de impactado como nosotros, con todas las historias que tiene nuestra ciudad, por favor ven a conocer el Museo de la Ciudad, ubicado en la calle García Moreno y Rocafuerte. Aquí tienes un montón de exposiciones donde podrás saber desde el primer momento qué fue Quito y qué ha pasado para llegar a ser estos quiteños. Pues ya saben, cronistas, por favor sigan las redes de UDLA Channel, manténganse informados y no se olviden que aquí todas las semanas sacamos contenido para apropiarnos de nuestra ciudad y sentirnos orgullosos de ser quiteños. Ya nos vemos en una próxima. Adiós.